Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro de sus tutoriales de diseño de corte con Entre Peluqueros. Hoy les quiero hablar específicamente de la técnica de corte pero en bloques. Una técnica que combina lo que ya hemos visto en paso a paso en otros videos de las diferentes técnicas que se aplican, ángulo de suspensión, la técnica de la división y cómo se introduce la tijera. Cuando lo podemos hacer capa por capa, el diseño va paso a paso. Pero ya cuando tienes esta parte ya más aterrizada y la dominas, ya puedes empezar a hacer cortes con líneas de diseño en bloque. Son grandes secciones de cabello que se cortan al mismo tiempo, pero parece fácil, pero tienes que tener todo ese conocimiento previo aterrizado, porque cuando estés cortando en una zona específica, no significa que todas las capas fueron cortadas en el mismo ángulo, en la misma suspensión o con la misma división. Y te lo voy a explicar paso a paso. En este caso, he sacado unas divisiones muy importantes para que ustedes lo vean, que es cómo dividir la cabeza para este corte específico. Es un corte que vamos a hacer en capas, ¿verdad? Entonces, primero en la parte posterior, al nivel de los huesos del occipital, se hizo una línea de diseño que abarca esa zona más ancha de la cabeza. Y se unió con una línea en los laterales a esa misma altura, pero ligeramente en diagonal. Ya aquí estamos trabajando diagonal y aquí más hacia la horizontal. Lo mismo del otro lado. ¿Por qué? Porque estoy dejando todo lo que me marca como línea de diseño, la longitud. Acuérdense que hay diferentes tipos de guías, la guía de longitud, la guía de diseño de textura, la guía de personalizar, etc. En este caso me estoy asegurando de que todo lo que es el fundamento del corte, que es la longitud, más lo que va a ser el cuerpo, la densidad, está manifestado en esta zona de la cabeza. Por eso es que es importante cuando programes tus cortes de que tengas muy consciente qué parte estás cortando, porque si comienzas a, por ejemplo, a degrafilar o a escalonar desde abajo, cuando baje la textura la habrás eliminado a algo más ligero y le has quitado lo sólido o denso. No pasa nada si el cabello es muy abundante, grueso, porque tiene suficiente textura, pero si el cabello es fino, lo desapareces y ahí es cuando empezamos nosotros a meternos en problemas. Entonces, una vez que has determinado esta línea de diseño, vas a cortar aquí solamente la longitud. ¿Qué vas a marcar? El largo que quieres y la forma geométrica. Eso te lo va a dar la tijera. Si lo quieres cuadrado, si lo quieres ovalado, si lo quieres cóncavo, eso va a depender de lo que tú estés diseñando porque tú eres el creador. Y obviamente eso tiene que estar con el visajismo del cliente y lo que te haya solicitado en esa previa consulta con el cliente en la silla. Entonces vamos a comenzar, lo vamos a hacer el corte al seco. Entonces vamos a comenzar, tenemos que utilizar por lo tanto una tijera que nos permita el agarre suficiente cuando el cabello está seco. No es lo mismo cortar en mojado que cortar al seco. Y para eso hay diferentes tipos de tijeras y siempre les hablo de lo importante que es tener la herramienta adecuada. En este caso voy a poner un poco el maniquí de lado para que vean la longitud que voy a establecer. A ver, creo que ahí está bien. Vamos entonces vamos a establecer una línea de longitud. Fíjense que estoy haciendo toda la zona en bloque de la baja nuca y la alta nuca. Por lo tanto, voy a cortar ligeramente con la cabeza hacia abajo para marcar la longitud. Como va a ser un corte en capas, yo no quiero algo rígido. Por lo tanto, el ángulo de la tijera va a ser en perpendicular cuando vaya a cortar. Horizontal mis dedos, pero perpendicular el ángulo de la tijera. ¿Qué va a marcar esto? Irregularidad en la punta. Y eso va a estar más acorde con las capas que vamos a hacer en la parte superior. Entonces, bajamos a elevación 0, porque no estoy elevando el cabello, lo hago en reposo, más o menos a esta altura, y voy a cortar con los dedos en horizontal, pero en perpendicular. Pequeños cortes perpendiculares. ¿Ok? Entonces allí vamos obteniendo una textura sólida, pero hay como un degrafilado en la punta. He vaciado los espesores de esa línea horizontal que marqué con la forma de los dedos. Entonces, manteniendo ese ángulo horizontal, seguimos cortando toda la línea en perpendicular, pero colocando los dedos en horizontal. En una línea
recta, hasta que llego al lateral. Entonces se los voy a mostrar aquí para que lo puedan ver, ¿sí? Es irregular ligeramente, que se vea como más llovizna, pero sigue siendo sólido porque es 0 grados. Y voy a hacer lo mismo en el otro lateral. Entonces me voy ahora hacia el otro sector y vuelvo a cortar en pequeños cortes perpendiculares. ¿Sí? He mantenido la cabeza todo el tiempo ligeramente hacia abajo. ¿Por qué? Porque quiero que tenga esa caída. Ya van a ver el cambio cuando enderece la cabeza. ¿Ok? Chequeamos de que haya quedado igual y luego subimos la cabeza de manera totalmente derecha. Esto va a producir una ligera caída en la parte de los laterales. Ok, ya esta es la base del diseño que estamos trabajando. Ese va a ser el largo y esa va a ser la textura original de la parte baja de los huesos. Allí es donde tú tienes que condensar todo lo que puedas del cuerpo del corte, que es la cantidad de cabello que se va a ver. Ya a partir de aquí arriba, nosotros podemos sacar, escalonar, degrafilar, vaciar según el caso, pero siempre guardando el cuerpo en la parte baja, que es lo que se va a hacer que el diseño del cabello luzca frondoso. Muchas veces el gran error de la mayoría de los cortes está en esta línea de fundación, que cuando elevamos, lo elevamos todo y hemos quitado el poco cuerpo que a lo mejor tenía ese cabello por ser finito, por ser escaso o porque esté pasando por una caída del cabello. Luego que hemos establecido esta línea, vamos a sacar la línea de textura del posterior. Creo que ahí se puede ver. Es la sección que hicimos a nivel de los huesos hasta la coronilla, ¿sí? Entonces, soltamos aquí y voy a tomar todo el sector del posterior, lo que es la coronilla con parte del occipital en la parte que me divide justo donde está la nuca. ¿Y qué guía voy a utilizar? El último cabello que cayó en 0 grado va a ser mi línea guía para yo regirme y unir la textura, que va a haber un cambio de textura en este momento, con la longitud. Entonces, importantísimo que eso se tome en cuenta. Este es el cabello que tienes que tomar. Y allí vamos entonces a tomar ese cabello a la altura de la textura que quiero ocasionar en la parte superior. ¿Qué significa? Aquí tú tienes varias opciones, dependiendo el caso que tengas. Si la persona tiene muy poquito cabello, usa una textura más baja, 45 grados hacia abajo con respecto a la base. Te estaría creando un diseño de 45 grados. Si lo que necesitas es más libertad porque tiene mucho cabello arriba, entonces busca una línea de referencia donde tu guía esté a 90. La guía, eso no quiere decir que todo el cabello que vas a cortar aquí va a estar en 90, porque estás cortando en bloque. Recuerda, la cabeza es redonda, por lo tanto, si yo corto aquí a 90 y la cabeza es redonda, sigue la línea del peine. Aquí es 90, pero aquí ya empieza a ser más alto o más bajo, dependiendo cómo yo eleve. En este caso, si yo cortara todo en este punto, 90 sería solamente en este sector, donde está la guía, pero aquí empieza a ser 45, 30, hasta llegar a los 45 grados hacia abajo. ¿Qué va a suceder si yo corto todo así? Que lo que está interno va a tener ligereza, pero lo que está en la parte más alta va a caer con mayor peso y se puede marcar una textura. Lo voy a hacer de lo más bajo hasta lo más alto para que veas la diferencia y cómo se va transformando el corte a medida que vamos avanzando. Porque lo que quiero que notes en este tutorial, en este paso a paso de los cursos que damos, es la diferencia cómo marca el diseño con las diferentes elevaciones y texturas.
Entonces, tomando ese punto de referencia, manteniendo el ángulo de corte perpendicular, porque no quiero que se marque demasiado, ¿verdad? Vamos a mantener el mismo ángulo que estuvimos sosteniendo en la parte baja. Voy a elevar todo ese cabello sobre una guía de 90, ¿sí? Que está aquí, pero voy a cortar en líneas con los dedos colocándolos de menor a mayor. Eso quiere decir que enfatizo aún más el peso hacia abajo. También podría hacerlo con los dedos de menor a mayor, pero invertido. Quedaría más escalonado. Eso lo vas a decidir tú según lo que desees. Pero como te voy a dar varios ejemplos, lo voy a hacer lo más pesado y lo más largo posible para que nos dé la línea de diseño. Aquí tengo la guía, la ves acá. Entonces, tomando eso en cuenta y colocándote y ubicándote en el centro, vas entonces a cortar en perpendiculares, que son ligeros cortes punto adentro hasta llegar a la línea guía. ¿Ok? Cuando cae, quiero que notes esto. ¿Qué ha pasado? He traído todo el cabello al centro. En consecuencia, ¿qué ha sucedido además de la línea de longitud nueva que estamos marcando en la textura? Está pasando que el cabello está quedando cóncavo, es decir, más largo a los laterales, más corto en el centro, porque este cabello viajó y se desplazó al centro. Pero este estaba en su lugar de reposo, por lo tanto el del centro va a quedar más corto. Si eso es lo que tú estás buscando, debes utilizar una línea fija central. Pero si tú quieres, por ejemplo, un asimétrico, debes llevar el cabello hacia la guía, hacia donde tú quieres que sea más corto para que el que está más lejos te vaya a quedar más largo. Eso lo podemos ver en otros tutoriales. Entonces, cuando yo suelto, el hecho de que haya sido tipo llovizna hace que el cabello se integre más con el sólido que estaba abajo. Lo que quiero que veas por ahora es que el cabello empieza a mantener peso en el centro y se empieza a difuminar todo hacia la parte de los laterales porque va quedando más largo y se va uniendo hasta perderse la línea con los laterales. Eso después lo tenemos que integrar. Ok, una vez que hemos hecho ese paso, tenemos una segunda guía. La guía es la de la coronilla. Y esa es la que vamos a tomar para entonces ejercer los laterales y el frontal. ¿Qué hacemos? Vamos a tomar el lateral. Voy a ponerlo así para que puedas ver dónde estoy ubicada. A ver, hacia acá. ¿Sí? A ver si se ve allí. Perfecto. Entonces, esta guía que está aquí arriba es mi punto de unión para estos laterales que voy a cortar en la textura. Recuerda que ya hay una línea guía que se estableció en la parte baja, que es este cuadrado que está aquí. ¿Te acuerdas? Entonces, voy a unir ese punto con el punto de abajo. Entonces, mis dedos van a estar en una línea oblicua buscando ese lugar de unión. Debo tener bien presente dónde tengo la línea de diseño de la parte baja, porque si no me como el largo que había establecido. Y voy a colocar mis dedos en oblicuo de manera de que vaya a cortar de menor a lo más largo. Y sigo cortando en perpendicular. ¿Por qué perpendicular? Porque me va a ayudar a integrar sin marcar, a difuminar. Cuando nosotros sequemos y integremos este cabello, vas a darte cuenta que este es lo que me va a permitir que un cabello se vaya hacia el lado y el otro salga hacia adelante y pueda trabajar con el movimiento. Recuerda que estamos haciendo cortes en bloque. Y hacemos exactamente lo mismo en el otro lado. Volvemos a tomar, allí lo vemos, el cabello de arriba, traemos la guía y traemos el cabello de abajo y cortamos nuevamente en oblicuo. ¿Ok?
donde establecemos la unión en líneas perpendiculares. ¿Ok? Y luego vamos a unir el top. Aquí tú tienes que decidir si vas a dejar un flequillo, si vas a hacer una personalización, eso lo haces como tercer paso. Pero tienes que tomar en cuenta la longitud para que no te pases en caso de que lo quieras largo. Lo otro que hay que tomar en cuenta es dónde se terminó la coronilla. En este caso, estamos en la coronilla, esta es mi línea guía. Y esta es la que yo voy a trasladar hacia adelante para poder ser cortado. Entonces, vamos a ver si nos vemos de perfil. Creo que ahí está bien para poder ver. Otra cosa que puedes tomar en cuenta si lo quieres por el medio, si lo vas a querer de lado. Si es de lado, desplazas el cabello hacia el lateral que tú quieres cortar para que de una vez te quede la línea de menor a mayor. Si lo quieres en el centro, entonces tienes que buscarte en el espejo y ubicarte que estés en el centro. Como no tengo el espejo aquí, voy a mirar allí y vamos a elevar. Lo otro que tengo que tomar en cuenta es dónde quedaron los laterales, ¿te acuerdas? Y buscar la manera de integrar. Y aquí entonces vamos a cortar. Creo que me voy a poner del otro lado para que ustedes lo puedan ver, porque si no voy a tapar. Déjenme hacerlo así. Aquí. Para que puedan ver la guía y el desplazamiento. Aquí está la guía, ¿la ven? Entonces, vamos a hacer ese desplazamiento y vamos a cortar. En este caso voy a usar zigzag. Es como abrir y cerrar la tijera, pero no en un solo paso, para que quede en zigzag. El efecto es un poco más sólido que el perpendicular. Y cortamos. Entonces tenemos tres texturas. La de abajo, que nos dio la longitud más sólida. El cóncavo que hicimos en la parte posterior, en el nivel de coronilla. La unión con los laterales. Y luego el top. Y lo que va a faltar ahora es la personalización. Aquí tengo que determinar hacia dónde quiero, ya va que me perdí, aquí estoy, ok, dónde quiero la caída de ese cabello y chequear todas las guías sobre lo mismo que utilicé. Vamos a ir chequeando y personalizar. Yo hice el centro. ¿Qué pasó? Si yo hago el centro, este cabello que se desplaza más lejos va a ser más largo que el que está aquí. Por eso se hace otra vez un cóncavo, que quiero que lo noten, cómo se produce el cóncavo por la parte superior, ¿sí? Si tú lo que quieres es un diagonal, por ejemplo, que el cabello vaya de menor a mayor, entonces aquí sacas una diagonal y eliminarías el excedente del largo para que te quede más ovalado el corte. Pero eso va a depender de lo que tú quieras hacer, ¿sí? En este caso es algo más radical que podemos nosotros trabajar. Vamos a transformarlo. Vamos a suponer que tú quieres una caída más ovalada. Lo podemos transformar y lo vamos a hacer ahorita para que tengas las dos opciones. Si fuese cóncavo que tú lo quieres, pues simplemente secas, das la forma y luego personalizas en el momento de secar. Y si lo quieres ovalado, haces una diagonal, que es la división, ¿verdad? Que va de la más alto del centro de la cabeza, en la parte frontal, hacia la nuca, y vas a llevar ese cabello hacia adelante, buscas el último cabello que cortaste en el lateral, y esa es la guía para entonces seguirla. Sería entonces aquí en perpendicular, porque recuerda que todo lo que fue la base se hizo en perpendicular. ¿Sí? Entonces quedaría ovalado, quedaría totalmente diferente a este lado. Entonces fíjate cómo cambia según cómo colocas los dedos, según cómo diseñas el corte.
vemos como un lateral te queda más ovalado, más de caída hacia atrás, y en este estaríamos obteniendo uno hacia adelante. Eso va a depender de lo que tú quieres crear. Voy a darle forma de las dos maneras para que te quede entonces el final totalmente determinado. Recuerda, vamos a hacer el resumen. Lo primero son estratégicamente hacer las divisiones en el cabello. Tener bien programado el diseño de corte ya en tu cabeza. Eso te dice cómo tienes que dividir, dónde son los sectores que vas a cortar en bloque. Es lo primero. Ahí es donde tú más te tardas a la hora de estudiar en función del rostro, del visajismo, de la personalidad, de lo que te pidió el cliente. Y lo básico y muy, muy importante siempre es que la base la diseñes de primero para darle densidad, longitud y forma geométrica. Eso te va a dar ya como un margen de seguridad a la hora de cortar, de no cometer errores, y que cualquier error que puedas cometer arriba, tú lo puedes perfectamente solucionar integrándolo con la parte de abajo porque está sólida, todavía tiene bastante cuerpo el cabello y de esa manera puedes resolver. Y luego, cuando haces las elevaciones por bloque, siempre debes tomar en cuenta dónde ha estado esa guía anterior para a partir de allí cortar, sin cortar esa guía. Porque una de las cosas que también cometen como error es que cuando elevo, vuelvo a cortar lo que fue guía y entonces hago una marca en el paso anterior y me queda un hueco. Entonces, muy importante es simplemente como referencia elevar y a partir de allí cortar, ¿sí? Pero no corto esa longitud. Y dependiendo siempre, constantemente, estarse preguntando frente al espejo, ok, ¿hacia dónde quiero ese cabello? ¿Hacia atrás, hacia adelante? ¿Qué línea estoy haciendo o manteniendo geométrica? Porque si yo lo quería todo cuadrado, yo no he debido de cambiar en ningún momento la línea de los laterales. Pero en este caso quería darle todas las opciones, diagonales, ovaladas, cuadradas y la cóncava. Y ahora vamos a ver el resultado una vez finalizado. Lo que estoy haciendo en este momento es utilizar el secador con el dispositivo para darle formas a esas puntas. Esta es la parte que hicimos ovalada, pero acuérdense que está sobre una base geométricamente cuadrada en la parte posterior. Por lo tanto, voy bajando ese volumen del rizo más hacia la punta para que se mantenga la densidad en esa zona, ¿sí? Esta herramienta nos permite un trabajo muchísimo más rápido, ligero, para la finalización. Me encanta que tengamos la tecnología disponible para nuestro trabajo. Y creo que parte de ser un buen profesional también es que te mantengas al día con tus herramientas y que le puedas aportar a ese cliente la novedad de todo lo que existe en el mercado. Entonces, como pueden ver, vamos a ver acá. Ok. Cómo vamos tomando ese volumen, manteniendo ese peso en la parte de abajo. Y vamos a verlo ahora más adelante. Seguimos en la parte ahora de mayor textura. ¿Se acuerdan? Este era el sector que habíamos cortado en bloque sobre una guía de 90, pero donde nos iba a quedar capas de diferentes pesos en la parte superior. Y le vamos dando esa forma. Quiero que vean cómo el diseño toma volumen basado en la densidad que tiene en la parte baja, porque es parte del propósito de haber utilizado esas elevaciones, es que esto se vea lleno. Si esto se vieran 3 pelucitas aquí, ya perdería completamente la forma, el corte. Y terminamos la parte del top. Recuerden que estamos haciendo la mitad de una manera.
y la mitad de otra. El uso de esta herramienta te permite también aligerar el trabajo, pero también puedes coordinar dónde quieres el volumen y dónde quieres elevar más. Así como cortaste, debes también secar o finalizar. Si aquí se hizo una elevación sobre los 90, yo tengo que buscar esos 90 hacia abajo para que el 45 que se produjo arriba por efecto combinado también se produzca en el secado. Fíjense que esto tiene que estar más pesado y la punta es lo que te va a dar el volumen. Y eso es lo que estamos diseñando. Siempre debemos cortar y secar de la misma manera, conservando el mismo patrón del diseño, que muchas veces parece mentira, se nos olvida. Entonces secamos todo hacia abajo, liso, sin dar la elevación de las texturas en las raíces de lo que se cortó, y por eso el corte no luce en realidad como debería. Ok, aquí podemos observar el resultado final de las dos técnicas. Recuerda que hicimos la parte del frontal diferente al resto del cabello. En este lateral utilizamos una técnica de corte diagonal porque lo queríamos de menor a mayor, y puedes notar cómo se ve más corto, aunque tenemos una línea original de diseño igual. Lo único que cambió es la línea de diseño en este otro lateral porque lo hicimos en una línea oblicua. Fíjate que cuando hacemos de menor a mayor en forma diagonal, el cabello va quedando más en capas, más ligero, menos peso, porque obviamente va quedando de más corto al más largo y se ve como alargado la línea de diseño, más ovalada. Todo esto fueron las capas de textura que se le dio sobre una textura más sólida. Recuerda, la punta fue cortada siempre en perpendicular para que dé esa sensación de ligereza y no me quedara la parte sólida muy marcada y pesada. En cambio, cuando vamos al lateral, que es en cóncavo en la línea de diseño del frontal, todo lo demás se hizo igualito que el lateral opuesto, solo que aquí utilizamos una línea que en vez de haber cortado diagonal, cortamos en oblicuo, creando una sensación cóncava. Y fíjate que el bucle incluso te va dando esa forma de menor a mayor, donde se va formando más peso y más longitud porque está cayendo muchísimo más largo, que es la longitud que puedes ver de manera frontal. Una vez que vamos hacia la parte posterior, hacemos lo mismo en la forma de finalizarlo, pero fíjate que es la misma textura, solo si yo quiero esto igual que esta, simplemente lo separo. Te lo había marcado más pesado para que vieras dónde empieza la línea a marcarse de ese lateral, que fue desde la parte de la coronilla cuando cortamos hacia la parte frontal. Entonces tienes varias maneras de hacerlo. Si es una clienta que siempre te dice no me cortes mucho, pero quiero alguna sensación de capas, pues puedes hacer el ángulo en cóncavo. Pero si es una clienta que no está muy apegada a su longitud, pero tiene un cabello, por ejemplo, muy pesado, necesita más movimiento, hazlo entonces en diagonal. Bueno, amigos, espero que les haya gustado y que le puedan sacar el máximo de los provechos. Nos vemos en una nueva oportunidad.